Benito Mussolini nació el 29 de julio de 1883 en Dobbia di Predappio, en la región de Emilia-Romagna, en el centro de Italia, y desde el principio su vida quedó marcada por un cruce de influencias familiares, resentimiento social y ambición personal que más tarde encontraría una salida monstruosa en la política. Su nombre completo era Benito Amilcare Andrea Mussolini, y esos nombres no fueron escogidos al azar, porque sus padres querían inscribirlo desde la cuna en una tradición de figuras rebeldes, combativas y políticas. Su padre, Alessandro Mussolini, era herrero, simpatizante del socialismo revolucionario y hombre de fuerte agitación política, mientras su madre, Rosa Maltoni, era maestra y una católica devota, de modo que el niño creció entre la disciplina escolar de ella y la radicalización verbal de él. La Italia en la que vino al mundo era un país joven y todavía inestable. El Reino de Italia solo había nacido en 1861, había completado su unificación por etapas en las décadas siguientes y aspiraba ya a comportarse como una potencia europea respetable, con ambiciones coloniales en África y presencia internacional. Pero esa fachada ocultaba problemas profundos, porque buena parte de la península seguía siendo pobre, sobrepoblada y mal gobernada, y entre 1861 y 1914 millones de italianos se marcharon al extranjero buscando una vida que su propio país no podía ofrecerles. Mussolini crecería, por tanto, en una nación herida por la frustración, obsesionada con la grandeza y dispuesta a escuchar a cualquiera que prometiera convertir el desorden en fuerza. Desde niño mostró un temperamento violento y conflictivo. Estudió en escuelas de Faenza y Forlimpopoli, pero en ambas chocó con profesores y autoridades, y llegó a ser expulsado de una de ellas a causa de su conducta agresiva. Aún así, quienes lo conocieron reconocían que no era un muchacho torpe. Era inteligente, rápido y capaz de absorber ideas con intensidad, aunque esa inteligencia no lo empujó hacia la prudencia, sino hacia una mezcla peligrosa de orgullo, resentimiento y deseo de imponerse. En el año 1901 logró graduarse con un diploma que le permitía ejercer como maestro de escuela primaria. Sin embargo, la enseñanza no lo atraía de verdad. Le interesaban mucho más la palabra pública, la escritura, la agitación y la posibilidad de influir sobre otros a través del discurso, algo que ya había mamado en la herrería de su padre, donde escuchaba conversaciones sobre republicanismo, socialismo y anarquismo. Muy pronto entendió que prefería la política convertida en combate antes que la educación convertida en paciencia. Poco después empezó a hablar en público. En el verano de 1902 pronunció un discurso sobre Giuseppe Garibaldi, uno de los grandes nombres de la unificación italiana, y ese gesto ya decía mucho sobre él, porque antes de tener una doctrina sólida tenía instinto para la escena política y para la retórica de la nación. No tardó en abandonar cualquier vocación pedagógica seria y decidió probar suerte como periodista y agitador, dos papeles que en su caso se mezclarían desde el principio con una facilidad casi obscena. Ese mismo año se trasladó a Suiza para evitar el servicio militar obligatorio en Italia. Allí se comprometió con el socialismo y se involucró en la organización de huelgas obreras, lo que le trajo problemas legales y una reputación cada vez más marcada como activista turbulento. En esos años parecía un hombre de izquierda radical, enemigo del orden establecido y convencido de que la lucha social era el camino para transformar la sociedad. Pero conviene no idealizar esa etapa, porque incluso entonces ya se adivinaba en él una inclinación menos doctrinal que oportunista, menos fiel a principios estables que al placer del conflicto y de la afirmación personal. Regresó a Italia a finales de 1904 y cumplió finalmente el servicio militar durante los 2 años siguientes. Poco después sufrió la muerte prematura de su madre, que falleció con solo 46 años a causa de meningitis, una pérdida que golpeó a la familia en un momento en que Benito todavía estaba definiendo su rumbo. Ya por entonces escribía, discutía, agitaba y se movía con facilidad entre ambientes politizados, como si toda experiencia personal terminara siendo absorbida por su deseo de proyectarse hacia algo más grande. A partir de 1909 vivió en Trento, que entonces formaba parte del Imperio Austrohúngaro, y allí trabajó para un partido socialista local y como periodista. Fue también una etapa de intensa lectura, porque aprendió alemán para leer a Karl Marx y Friedrich Engels en su idioma original, lo que muestra que no era un improvisado sin formación, sino un lector serio, constante y capaz de tomarse en serio el trabajo intelectual cuando éste fortalecía su posición política. Durante esos años sus ideas estaban todavía más cerca del comunismo y del socialismo revolucionario que de cualquier nacionalismo de derechas, y en 1911 protestó contra la invasión italiana de Libia.
Ese dato es importante porque destruye una simplificación cómoda. Mussolini no nació fascista. No salió del vientre materno como profeta del nacionalismo autoritario. Llegó al fascismo a través de una mutación, y esa mutación revela no una evolución honesta del pensamiento, sino la elasticidad moral de un hombre capaz de abandonar convicciones anteriores cuando descubrió una vía más prometedora hacia el poder. También en esos años fue un escritor prolífico y cultivó el apodo de vero heretico, es decir, verdadero hereje o hereje sincero. El seudónimo le encajaba bien, no porque fuese un espíritu libre admirable, sino porque disfrutaba rompiendo marcos, insultando ortodoxias y presentándose como un hombre destinado a no obedecer a nadie. Esa pose de irreverencia terminaría siendo una de las máscaras más útiles de su carrera, porque le permitía aparecer como rebelde incluso cuando más tarde construyó un régimen obsesionado con la obediencia. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. Y si quieres apoyar de una manera más directa todo el trabajo que hay detrás de contenidos como este, puedes enviarme un super chat. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial en el verano de 1914, Mussolini se opuso en un primer momento a la entrada de Italia en el conflicto. La posición inicial del gobierno italiano fue parecida, a pesar de su antigua alianza con Alemania y Austria-Hungría, y durante un tiempo el país permaneció neutral. Pero entonces empezó uno de los giros más reveladores de su vida. Mussolini cambió de postura, abrazó la causa intervencionista y se alejó de la línea del Partido Socialista Italiano, que mantenía una actitud contraria a la guerra. En noviembre de 1914 fundó en Milán el periódico Il Popolo de Italia, claramente favorable a la guerra. Esa decisión le costó la expulsión del Partido Socialista, pero también abrió el camino hacia algo nuevo, porque en ese punto empezó a mezclar nacionalismo y movilización de masas de una manera que anunciaba ya el futuro fascismo. No fue un gesto de valentía doctrinal. Fue una ruptura que lo liberó de la disciplina partidaria y le permitió convertirse en el centro de su propia operación política. Poco después fundó el Fascio Rivoluzionario de Azione Internazionalista, organización cuyo nombre ya contenía el término del que saldría más tarde la palabra fascismo. El antiguo socialista iba transformándose en otra cosa, todavía borrosa, pero ya marcada por el culto a la fuerza, por la nación entendida como organismo combativo y por la idea de que la violencia podía regenerar a Italia. Allí se ve con claridad que el fascismo no surgió simplemente como una doctrina cerrada y perfectamente definida, sino como un cóctel de resentimiento nacional, oportunismo ideológico y fascinación por la acción. En 1915, cuando Italia entró finalmente en la guerra del lado de Gran Bretaña, Francia y Rusia, Mussolini se alistó. Fue llamado a filas a finales de agosto y combatió en varios enfrentamientos contra Austria-Hungría a lo largo del río Isonzo, donde obtuvo reconocimiento por su servicio y ascendió a cabo. Su experiencia militar terminó a comienzos de 1917, cuando una explosión de mortero lo hirió gravemente y le dejó el cuerpo lleno de fragmentos metálicos. Aquella etapa profundizó todavía más su alejamiento del socialismo revolucionario tradicional y lo empujó hacia un nacionalismo extremo cada vez más agresivo. La guerra fue decisiva en otro sentido. Para Mussolini no significó solo servicio armado ni sacrificio patriótico, sino una revelación política. Descubrió el valor de la disciplina, de la masa movilizada, del mando vertical y de la violencia legitimada por la nación, elementos que después trasladaría a la vida civil con consecuencias devastadoras. Muchos hombres salieron de la guerra traumatizados. Él salió además intoxicado por la idea de que el conflicto podía ser una escuela de regeneración nacional. A medida que el conflicto se acercaba a su fin, empezó a defender la revitalización de Italia como gran potencia y a hablar de espacio vital, el llamado espacio vital, es decir, la necesidad de que Italia expandiera su dominio sobre territorios del Mediterráneo ligados al recuerdo del antiguo imperio romano. Esa idea sería paralela más tarde al Lebensraum nazi, aunque con su propia formulación italiana. No era un sueño romántico. Era la preparación ideológica de una política imperialista que terminaría justificando conquistas, limpieza étnica y crímenes coloniales. Su vida personal durante estos años también mostró un rasgo que luego se repetiría en su conducta pública, la combinación de egoísmo, brutalidad y disposición a destruir a quienes ya no le servían. Hacia el inicio de la guerra estaba casado con Ida Dalser, con quien tuvo un hijo, Benito Albino, pero el matrimonio se rompió pronto y Mussolini los abandonó, negó después esa unión, y cuando llegó al poder, hizo vigilar a ambos y destruir registros del enlace.
Ida terminaría muriendo en 1937 en circunstancias sospechosas y Benito Albino sería internado en un asilo, donde murió en 1942 tras insistir en que era hijo del dictador. No son anécdotas privadas sin relevancia. Son indicios tempranos del tipo de hombre que era, alguien capaz de borrar vidas enteras cuando éstas estorbaban su imagen. Tras divorciarse de Ida en 1915, Mussolini se casó con Rachele Guidi, que ya era su amante desde años antes y madre de su hija Eda. Más tarde tendrían varios hijos más, y durante mucho tiempo la propaganda fascista explotaría la imagen de una familia sólida y tradicional. Pero esa imagen era profundamente falsa, porque Mussolini fue un mujeriego serial, tuvo numerosas amantes y llegó a tener al menos 9 hijos ilegítimos con distintas mujeres. Incluso en la esfera íntima convirtió la hipocresía en método, exigiendo disciplina moral a la nación mientras él mismo vivía de acuerdo con una lógica de impunidad casi ilimitada. Cuando la guerra terminó, Italia entró en una fase de frustración feroz. A pesar de estar entre los vencedores, muchos italianos sintieron que el país había sido engañado en las negociaciones de paz y que no había recibido todo lo prometido en los acuerdos que habían motivado su entrada en el conflicto. Esa sensación de victoria mutilada, alimentada también por figuras como Gabriele D'Annunzio, fue el terreno ideal para un hombre como Mussolini, que sabía leer el resentimiento colectivo y convertirlo en combustible político. Ya no era el socialista de Trento ni el agitador obrero de Suiza. Se estaba convirtiendo en algo mucho más peligroso, un demagogo nacionalista dispuesto a ofrecer a una nación herida no justicia, sino grandeza, disciplina y enemigos. En ese momento, lo que estaba cambiando no era solo su ideología, sino su relación con la verdad. Mussolini no se movía desde un núcleo moral firme que hubiera evolucionado dolorosamente con la experiencia. Se movía como alguien que iba descubriendo qué discurso le permitía dominar mejor el clima de su tiempo. El socialismo le había servido para rebelarse. La guerra le enseñó que el nacionalismo podía servirle para mandar. Y así, en la Italia convulsionada que salió de la Primera Guerra Mundial, el antiguo agitador socialista ya estaba preparado para dar el siguiente paso. Tenía experiencia como periodista, instinto para la propaganda, apetito por la violencia política, desprecio por los límites morales y una creciente convicción de que el país necesitaba un mando duro y una mitología nacional que sustituyera a la debilidad del parlamentarismo liberal. Todavía no había marchado sobre Roma, todavía no era el duce y todavía no había levantado el aparato represivo que haría célebre a su régimen, pero la sustancia del personaje ya estaba ahí, una inteligencia real puesta al servicio de la ambición, una voluntad de poder sin escrúpulos y una capacidad extraordinaria para convertir crisis, guerra y resentimiento en una nueva religión política. Cuando terminó la Primera Guerra Mundial, Italia no se comportó como un país satisfecho por la victoria, sino como una nación irritada, frustrada y disponible para cualquier agitador que supiera convertir el descontento en una promesa de fuerza. Muchos italianos sentían que el país había sido traicionado en las negociaciones de paz, que había combatido y sangrado para recibir menos de lo esperado, y esa sensación de humillación se resumió muy bien en la expresión de la victoria mutilada, que alimentó un clima ideal para la política del resentimiento. Mussolini entendió ese clima con rapidez y vio en él una oportunidad inmensa, porque el viejo lenguaje socialista ya no le servía para dominar a una sociedad que empezaba a buscar no igualdad, sino revancha, disciplina y orgullo nacional. En ese contexto, durante 1919, fundó en Milán los Fasti Italiani di Combattimento. El nombre ya revelaba el rumbo de su proyecto, porque no se trataba de un partido convencional ni de un movimiento orientado a deliberar, persuadir y competir dentro de las reglas liberales, sino de una organización que glorificaba la lucha, la cohesión férrea y la acción directa. Mussolini estaba dejando atrás cualquier disfraz de revolucionario social para convertirse en el arquitecto de una nueva política donde la violencia no sería una desviación ocasional, sino un método central. Ese fue uno de los rasgos más corrosivos del fascismo desde su origen. No apareció como una doctrina elegante y coherente nacida en la calma de los libros, sino como una respuesta agresiva al miedo, al resentimiento nacional y al colapso de la confianza en el sistema parlamentario italiano. Mussolini no ofrecía una solución honesta a la crisis de Italia. Ofrecía un espectáculo de energía, un enemigo para odiar y una sensación de movimiento para una sociedad cansada de la debilidad de sus gobernantes. Muy pronto sus seguidores empezaron a organizarse en escuadras de camisas negras, los squadristi, que actuaban como grupos paramilitares dedicados a intimidar, golpear y destruir a quienes el movimiento señalaba como enemigos. Atacaban socialistas,
comunistas y también personas de origen eslavo en zonas disputadas del Adriático, mezclando nacionalismo rabioso con brutalidad callejera y con una impunidad que ya anunciaba el futuro del régimen. Es importante entender esto con claridad, porque el fascismo italiano no llegó al poder a pesar de su violencia, sino precisamente a través de ella. Durante 1920, en medio de la tensión social de la posguerra, esas escuadras se enfrentaron a comunistas y socialistas, especialmente en el norte de Italia y en episodios como la Huelga General de Milán. Allí el fascismo fue construyendo su reputación entre sectores asustados de la sociedad italiana, no como una fuerza civilizadora, sino como una banda política útil para golpear a la izquierda cuando el Estado liberal parecía incapaz de imponer orden. Terratenientes, empresarios y muchos conservadores empezaron a mirar a Mussolini no como a un peligro, sino como a un instrumento. Ese apoyo fue una de las grandes miserias morales del periodo. Buena parte de las élites italianas no abrazó al fascismo porque ignorara su brutalidad, sino porque consideró que esa brutalidad podía resultar conveniente para frenar al socialismo y para restaurar jerarquías que sentían amenazadas. En otras palabras, Mussolini no tomó Italia por asalto él solo. También fue invitado por los miedos, las cobardías y los cálculos de una clase dirigente que creyó que podía usar a los fascistas sin terminar devorada por ellos. Mientras tanto, Mussolini seguía moldeando su personaje. Ya no era el antiguo socialista doctrinario ni el simple periodista incendiario de años atrás. Se presentaba como hombre de acción, como intérprete del orgullo italiano herido y como figura capaz de fundir la nación, la violencia y la política de masas en una sola voluntad. Su gran talento consistía en eso, en moverse con oportunismo entre discursos distintos sin sentir jamás la obligación de ser moralmente coherente. En las elecciones generales de 1921, todavía bajo la fórmula de los Fasti Italiani di Combattimento y dentro de un bloque más amplio, Mussolini y sus seguidores obtuvieron 35 escaños. No era todavía una conquista total del poder, pero sí una señal muy seria de que la violencia política estaba encontrando traducción institucional. El parlamento surgido de esos comicios quedó profundamente dividido, y esa división ayudó a Mussolini a reforzar el argumento que más le convenía, que el sistema liberal era débil, caótico e incapaz de gobernar. Ese mismo año transformó su movimiento en el Partido Nacional Fascista. El cambio importó mucho, porque dio a la insurgencia fascista una estructura partidaria más definida y preparó el salto desde la agitación callejera hacia la captura formal del Estado. Pero el partido no abandonó sus métodos de pandilla. Simplemente vistió la coerción con una apariencia más sólida y más respetable para sectores que querían orden sin preguntarse demasiado qué precio moral tendría ese orden. Lo más escalofriante de esta etapa es la velocidad. El Partido Nacional Fascista nació en noviembre de 1921 y menos de un año después Mussolini ya estaba en el poder. Eso no habla solo de su audacia. Habla también de la descomposición del sistema italiano, de la cobardía de sus defensores y de la facilidad con la que una democracia agotada puede abrirle paso a quienes prometen salvarla destruyéndola. A lo largo de esos meses, Mussolini impulsó una especie de insurgencia fascista. Su objetivo no era estabilizar el país de manera honesta, sino empeorar el desorden lo suficiente como para presentarse luego como la única salida posible. Era una maniobra cínica y profundamente moderna, fabricar la crisis, intensificar el miedo y después venderse como remedio indispensable. Esa estrategia se volvió todavía más agresiva en agosto de 1922, cuando las camisas negras se apoderaron de hecho de Milán, atacaron organizaciones socialistas y colocaron a sus propios hombres en cargos municipales. El gobierno nacional en Roma reaccionó con debilidad, y esa pasividad envió a Mussolini el mensaje más peligroso que podía recibir, que el Estado no estaba dispuesto a defenderse con firmeza. Cada gesto de indecisión por parte de las autoridades aumentaba el prestigio fascista entre quienes confundían la capacidad de intimidar con la capacidad de gobernar. Fue entonces cuando empezó a preparar la marcha sobre Roma. El episodio ha sido envuelto durante décadas en imágenes teatrales y en propaganda heroica, pero conviene quitarle toda nobleza. No fue una epopeya patriótica. Fue una operación de presión masiva, cuidadosamente calculada, con escuadras movilizadas desde Milán, Nápoles y otras ciudades, destinada a aterrorizar al Estado italiano y a forzar una transferencia de poder bajo apariencia de inevitabilidad histórica. La marcha comenzó el 28 de octubre de 1922 y en los días siguientes reunió a más de 25.000 camisas negras. Mussolini ni siquiera la dirigió en persona de la manera heroica que luego sugeriría la iconografía fascista.
Apareció en los momentos adecuados para ser fotografiado como si guiara la acción, una muestra temprana de algo que después definiría al régimen entero, la mezcla de propaganda, teatralidad y mentira organizada. Incluso cuando no estaba realmente al frente, sabía colocarse en el centro de la imagen. La decisión final la tomó el rey Víctor Manuel III, que en lugar de aplastar la maniobra fascista nombró a Mussolini primer ministro el 30 de octubre. Ese acto no fue un simple error de cálculo. Fue una capitulación histórica. El rey, como tantos otros notables italianos, creyó que podía integrar al fascismo dentro del sistema y domesticarlo desde arriba, sin comprender que estaba entregando el gobierno a un hombre que despreciaba precisamente todo aquello que hacía posible una monarquía constitucional. Al día siguiente, mientras las camisas negras desfilaban por Roma, Mussolini formó el primer gobierno fascista del mundo. No había llegado todavía a una dictadura completa, pero la dirección del proceso ya estaba clara. El nuevo régimen no venía a corregir las debilidades del parlamentarismo liberal, sino a vaciarlo desde dentro, a conservar sus formas mientras destruía su sustancia. Esa táctica resultó especialmente eficaz porque tranquilizó a muchos contemporáneos que quisieron fingir que aún seguían viviendo bajo reglas normales. Mussolini se benefició de una ilusión fatal. Muchos pensaron que su gobierno sería breve, controlable o útil para restaurar el orden. No entendieron que su verdadero proyecto no era salvar al Estado italiano, sino rehacerlo a imagen de la obediencia, del culto al líder y de la violencia legitimada por la nación. El fascismo, una vez sentado en el corazón del poder, no iba a contentarse con administrar Italia. Iba a reclamar el derecho de poseerla. Tampoco debe imaginarse esta transición como si Mussolini hubiera engañado a todos con modales moderados y un programa inocente. Su trayectoria previa, la de las escuadras, los ataques, la intimidación y el desprecio por los adversarios, ya dejaba ver con suficiente claridad la naturaleza del movimiento. Quien no quiso verla fue porque no le convenía verla. El fascismo triunfó también porque demasiadas personas, por miedo o por interés, prefirieron considerar aceptable un grado creciente de barbarie si esa barbarie se dirigía contra los enemigos adecuados. A partir de ese momento, Mussolini empezó a presentarse no solo como jefe de gobierno, sino como encarnación de una Italia nueva, más viril, más disciplinada y más resuelta. Era propaganda, por supuesto, pero no solo propaganda. Era también el intento de reemplazar la ciudadanía por la fe política, de convertir a los italianos en espectadores obedientes de una gran representación nacional donde el líder aparecía como remedio a todos los males del país. Y sin embargo, en el fondo de esa promesa de unidad ya estaba sembrado todo lo peor. La violencia de las camisas negras no había desaparecido. La lógica del enemigo interno no había sido abandonada. El desprecio por el pluralismo seguía intacto. Lo único que había cambiado era que ahora esos impulsos tenían acceso a los ministerios, a la legalidad y al aparato del Estado, de modo que la brutalidad fascista dejaba de ser una amenaza exterior para empezar a convertirse en la norma desde arriba. En los meses que siguieron, Mussolini todavía tendría que consolidar su posición, ampliar su control y vaciar por completo la competencia política que aún sobrevivía en Italia. Pero la gran barrera ya había sido derribada. El agitador de posguerra, el oportunista que había aprendido a surfear el odio nacional, el hombre que convirtió la violencia de pandilla en estrategia de Estado, ya estaba dentro del gobierno, y desde allí empezaría a construir algo todavía más tóxico, no solo un partido fuerte ni un ejecutivo autoritario, sino una dictadura moderna apoyada en leyes amañadas, culto personal, censura, policía política y una estética de fuerza destinada a hacer pasar la humillación de un país por renacimiento histórico. Una vez instalado como primer ministro, Mussolini no recibió de inmediato un poder absoluto, pero sí algo casi igual de valioso para un hombre como él: tiempo, miedo ajeno y un sistema político tan agotado que confundía cada concesión con una maniobra temporal de equilibrio. Durante los primeros años en el poder, no destruyó la legalidad italiana de un solo golpe, porque entendía que era más útil vaciarla poco a poco, manteniendo la apariencia de continuidad mientras convertía el Estado en un instrumento del fascismo. Esa fue una de sus grandes habilidades, no presentarse al principio como simple destructor del orden, sino como su supuesto reparador, aunque en realidad estaba sustituyendo una monarquía parlamentaria imperfecta por una maquinaria de obediencia. Muy pronto empezó a aprovechar crisis exteriores para fortalecer su prestigio interno.
Cuando un diplomático italiano llamado Enrico Tellini fue asesinado mientras intervenía en una disputa fronteriza entre Grecia y Albania, Mussolini reaccionó invadiendo Corfú y extorsionando después al gobierno griego con una fuerte indemnización a cambio de retirarse. El episodio le sirvió para proyectar la imagen de un líder decidido, dispuesto a imponer la voluntad italiana por la fuerza, y en un país humillado por años de frustración nacional esa teatralidad agresiva fue recibida por muchos como una prueba de grandeza recuperada. En realidad, era otra lección sobre el tipo de política que estaba construyendo, una en la que la intimidación internacional reforzaba el culto interno al mando. Poco después llegó uno de los golpes decisivos contra la representación parlamentaria. La llamada Ley Acerbo, aprobada en 1923, estableció que el partido más votado recibiría 2/3 de los escaños en el Parlamento, una aberración legal diseñada para fabricar mayorías aplastantes allí donde el apoyo real no bastaba para conseguirlas limpiamente. Mussolini no ocultaba ya su desprecio por las reglas liberales, pero tenía el cinismo suficiente para convertir ese desprecio en ley, de modo que el abuso no apareciera como violencia desnuda, sino como procedimiento institucional. Esa es una de las verdades más incómodas de los regímenes autoritarios modernos, que no siempre entran rompiendo todas las puertas, porque muchas veces prefieren escribir primero las llaves falsas. Las elecciones celebradas después consolidaron ese proceso. Aunque la votación en sí no fue una pura farsa en todos sus aspectos, la combinación entre intimidación fascista y aplicación de la ley Acerbo garantizó un parlamento completamente inclinado hacia Mussolini. La violencia callejera y la manipulación legal se daban la mano con una naturalidad casi perfecta. El fascismo no despreciaba las urnas porque sí. Las utilizaba cuando servían para legitimar lo que la violencia ya había preparado. Esa dinámica quedó aún más clara con el caso de Giacomo Matteotti, aunque muchos apologistas posteriores prefirieran minimizar el alcance moral de aquel crimen. Matteotti, dirigente socialista, denunció públicamente la violencia y el fraude que rodeaban al triunfo fascista, y poco después fue secuestrado y asesinado por hombres vinculados al régimen. El escándalo fue inmenso y expuso con brutal nitidez lo que muchos todavía querían negar, que el nuevo poder no era simplemente duro o enérgico, sino criminal. Mussolini sobrevivió políticamente a la crisis no porque fuera inocente, sino porque la debilidad de sus adversarios y la cobardía de las instituciones permitieron que la indignación se desinflara sin producir la caída del régimen. Ese título no era un adorno propagandístico sin mayores consecuencias. Era el corazón de la nueva pedagogía fascista, que enseñaba a los italianos a dejar de verse como ciudadanos con criterio propio para verse como miembros de una comunidad disciplinada cuyo sentido solo se realizaba en la obediencia al conductor. No se trataba únicamente de gobernar. Se trataba de colonizar la imaginación política del país. Allí el fascismo fue particularmente eficaz, porque no quiso solo reprimir a sus enemigos, sino educar a la población en el hábito de la sumisión entusiasta. Mussolini fue además uno de los grandes arquitectos del culto moderno a la personalidad. Su imagen fue cuidadosamente controlada por la prensa y por los medios sometidos a censura, hasta instalar frases como «Il duce ha sempre ragione», es decir, «el líder siempre tiene razón». El mensaje era sencillo y venenoso, la verdad ya no era el resultado de debate, evidencia o contraste, sino una irradiación del jefe. Una nación entera debía aprender a pensar menos y a repetir más. Esa fabricación del líder incluyó también la exaltación de su cuerpo y de su virilidad. La propaganda insistía en su juventud relativa cuando llegó al poder, en su supuesta energía física, en su capacidad atlética y en una imagen de hombre decidido, fuerte y permanentemente en movimiento. Detrás de esa estética había una idea muy clara: el fascismo identificaba la fuerza con la verdad, la masculinidad agresiva con la autoridad y la teatralidad corporal con la legitimidad política. Todo lo contrario a la deliberación, a la fragilidad humana o a la complejidad de una sociedad libre. Por eso el régimen se interesó tanto por el deporte y por la juventud. El Foro Mussolini, iniciado a finales de la década de 1920 en Roma, no fue solo un gran complejo deportivo. Fue un monumento ideológico, una forma de decir que el nuevo Estado quería moldear cuerpos, hábitos y emociones conforme al ideal fascista de disciplina, belleza física y obediencia nacional. La política entraba así en el ocio, en la educación y en la vida cotidiana, no para enriquecerlos, sino para ponerlos al servicio de un proyecto de movilización total. Los jóvenes ocupaban un lugar especial en ese diseño. El régimen comprendió muy pronto que una dictadura que solo reprime puede durar un tiempo,
Pero una dictadura que además forma generaciones enteras en sus símbolos y rituales puede aspirar a algo más profundo, convertirse en normalidad. La educación fascista, las organizaciones juveniles y la glorificación del Duce buscaban precisamente eso, que la sumisión no pareciera una imposición, sino una manera natural de pertenecer a Italia. No querían solo italianos obedientes. Querían italianos incapaces de imaginarse fuera del abrazo del Estado fascista. La cultura de masas también fue utilizada con gran inteligencia propagandística. Cuando Italia organizó y ganó el Mundial de Fútbol de 1934, el régimen explotó el triunfo como si fuera una confirmación casi biológica de la vitalidad fascista, y la posterior victoria de 1938 reforzó todavía más esa asociación. Los éxitos deportivos se convertían en pruebas de salud nacional y de superioridad del sistema, aunque no demostraran nada de eso. Mussolini entendía perfectamente que una multitud excitada por la victoria celebra con facilidad cualquier ficción que la una, y el fascismo fue maestro en secuestrar esa energía emocional para devolverla convertida en adhesión política. La historia antigua de Roma fue otro de sus grandes bancos de símbolos. El régimen insistía en vincular la Italia fascista con el antiguo imperio romano, como si Mussolini no presidiera un Estado moderno con todas sus limitaciones reales, sino una suerte de renacimiento imperial destinado a restaurar una grandeza milenaria. Ese uso obsesivo del pasado no era simple decoración clásica. Era un narcótico ideológico, porque permitía transformar carencias presentes en fantasías de destino histórico y convertir la agresión contemporánea en supuesta continuidad civilizatoria. Un país con problemas económicos, tensiones sociales y libertades menguantes podía imaginarse de nuevo como heredero natural de los césares. En el terreno económico, el régimen también construyó una narrativa muy eficaz, aunque la realidad fuera menos gloriosa. Mussolini llegó al poder justo cuando la economía europea empezaba a estabilizarse tras el caos de la posguerra, y ese contexto lo favoreció enormemente. El fascismo se presentó como sistema capaz de superar el conflicto social mediante el corporativismo, defendiendo la producción nacional con medidas proteccionistas y prometiendo armonía entre capital y trabajo bajo arbitraje del Estado. Pero detrás de esa retórica de equilibrio no había una síntesis superior de intereses, sino una subordinación de la sociedad económica al mando político y una destrucción deliberada de la autonomía obrera. Es cierto que algunas obras dejaron efectos tangibles. El drenaje de las marismas pontinas al sur de Roma y la creación de nuevas poblaciones en esa zona fueron iniciativas reales y exitosas en términos prácticos, además de reducir un histórico foco de malaria. El fascismo supo explotar estos logros con enorme habilidad para presentarse como régimen de eficacia, voluntad y modernización. Pero incluso ahí conviene no caer en trampas retrospectivas. Una dictadura puede construir carreteras, secar pantanos o levantar estadios sin dejar por ello de ser una dictadura, y el hecho de que haga algunas cosas útiles no limpia la estructura de miedo, censura y violencia en la que esas cosas se insertan. Además, la gran prueba económica de los años siguientes dejó al descubierto muchas limitaciones del sistema. La Gran Depresión golpeó a Italia con dureza, igual que al resto de Europa, y desmontó el mito de que el fascismo fuera una solución milagrosa superior al caos capitalista o a la democracia liberal. Mussolini respondió con una creciente intervención estatal y una ampliación del control público sobre la economía, pero eso no convirtió al régimen en genio económico. Más bien mostró hasta qué punto la propaganda fascista dependía de exagerar éxitos parciales mientras ocultaba el costo real, la rigidez, la ineficiencia y la incapacidad para proteger verdaderamente al país de una crisis sistémica. Al mismo tiempo, la vida privada del Duce seguía desmintiendo con descaro la imagen moral que el régimen pretendía proyectar. Mientras el Estado fascista predicaba disciplina, orden familiar y regeneración nacional, Mussolini mantenía una larga serie de amantes y relaciones extramatrimoniales, y llegó a tener numerosos hijos ilegítimos. Esa doble vida no fue una simple incoherencia personal menor. Reflejaba algo muy propio del fascismo, la convicción de que la norma debía disciplinar a las masas, pero no necesariamente al hombre que se situaba por encima de ellas. El líder exigía pureza simbólica a la nación mientras vivía, en privado, bajo el privilegio de la excepción constante. En esos mismos años, la represión adquirió una forma más sistemática. En 1927 Mussolini creó la OBRA, la Organización de Vigilancia y Represión del Antifascismo, una policía secreta dedicada a perseguir, intimidar e identificar toda actividad considerada hostil al régimen. Su expansión fue enorme y convirtió a Italia en un laboratorio temprano del Estado policial moderno,
con miles de redadas e interrogatorios y una atmósfera donde la sospecha podía entrar en cualquier espacio de la vida civil. La pretensión fascista de unidad nacional descansaba, en realidad, sobre una maquinaria de miedo. Este es un punto que a veces se suaviza cuando se compara el fascismo italiano con el nazismo alemán. Es cierto que hubo diferencias de grado, de obsesión racial y de escala genocida posterior, pero la tentación de presentar a Mussolini como una versión menor, pintoresca o casi administrativamente tolerable del totalitarismo es profundamente engañosa. El fascismo italiano inventó o perfeccionó instrumentos decisivos del autoritarismo europeo de entreguerras, desde el partido único hasta la policía política, desde el culto del líder hasta el uso sistemático de la propaganda y de las juventudes organizadas. No fue un borrador inocente. Fue un precedente central. Mussolini también escribió y teorizó sobre fascismo, y eso obliga a tomarlo en serio no como simple actor teatral con uniforme, sino como un dirigente intelectualmente activo, aunque moralmente miserable. Produjo textos como La doctrina del fascismo y estuvo rodeado de intelectuales como Giovanni Gentile, que ayudaron a ofrecer al régimen una apariencia filosófica y una justificación doctrinal más elaborada. El fascismo quería ser visto no como una patota exitosa, sino como una cosmovisión integral, una alternativa total a la decadencia liberal, al socialismo y al individualismo moderno. Esa pretensión doctrinal fue parte de su fuerza, porque permitió vestir la brutalidad con lenguaje elevado y presentar la obediencia como una visión del mundo completa. Lo más perturbador es que, durante bastante tiempo, muchos dentro y fuera de Italia quedaron impresionados. Algunos observadores extranjeros admiraron la aparente estabilidad del régimen, la reducción de ciertos desórdenes y su capacidad para actuar con decisión allí donde la democracia parecía dudar. Esa admiración fue una ceguera moral de enorme alcance. Confundieron eficacia superficial con legitimidad y orden con justicia, como si el hecho de que un dictador disciplinara calles, sindicatos o mafias pudiera borrar el precio humano e institucional de convertir a toda una sociedad en rehén del mando. Así, a medida que avanzaba la década de 1930, el fascismo ya no era una anomalía provisional, sino el marco mismo de la vida pública italiana. Mussolini había domesticado el parlamento, destruido la competencia política, instalado una policía represiva, tejido una relación útil con la Iglesia, fabricado una religión cívica alrededor de su figura y enseñado a millones de italianos a vivir dentro de una coreografía de consignas, uniformes y obediencia ritual. Lo que había empezado como violencia de escuadra se había convertido en sistema. Y como suele ocurrir con los sistemas de este tipo, una vez consolidado en casa necesitaba buscar fuera nuevos escenarios donde probar su fuerza, porque el fascismo no sabía vivir mucho tiempo sin movimiento, sin conquista y sin enemigos cada vez mayores. Fue en ese punto cuando la ambición imperial de Mussolini dejó de ser un sueño retórico heredado del recuerdo romano para convertirse en política concreta. La mirada del régimen se dirigió con creciente dureza hacia las colonias africanas y hacia nuevos espacios donde pudiera exhibir no solo orden interno, sino poder brutal sobre otros pueblos, como si la opresión doméstica ya no bastara y necesitara completarse con expansión, guerra y dominación racial. Allí el fascismo italiano mostraría una de sus caras más sangrientas, no la del balcón, la liturgia o el estadio, sino la del imperio construido con gas, concentración, deportación y matanza. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. Y si quieres apoyar de una manera más directa todo el trabajo que hay detrás de contenidos como este, puedes enviarme un super chat. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo. Después de consolidar la dictadura en Italia, Mussolini necesitaba algo más que obediencia doméstica, porque un régimen fundado en la exaltación de la fuerza no podía limitarse durante mucho tiempo a desfiles, censura y culto al líder sin buscar también una expansión exterior que demostrara, o fingiera demostrar, que aquella retórica de grandeza tenía algún contenido real. El fascismo había prometido regenerar a la nación, restaurar su prestigio y devolverle una misión histórica en el Mediterráneo, y para sostener esa promesa necesitaba imperio, conquista y subordinación de otros pueblos. En ese punto, el lenguaje sobre Roma antigua dejó de ser simple decoración propagandística y empezó a transformarse en programa político. Mussolini hablaba de espacio vital, el espacio vital que Italia supuestamente necesitaba para desplegar su energía histórica, y con esa idea justificaba una expansión por el Mediterráneo y por África que no era otra cosa que imperialismo vestido de destino nacional. El término sonaba grandioso, casi técnico, pero en la práctica significaba invasión, desposesión, limpieza étnica y violencia colonial.
El fascismo italiano quería presentarse como heredero del mundo romano, pero en realidad estaba construyendo un imperio de segunda categoría con métodos de una brutalidad muy moderna. El primer gran laboratorio de esa brutalidad fue Libia. Italia había obtenido control nominal sobre ese territorio en 1911, pero su dominio seguía siendo inestable y limitado, de modo que Mussolini decidió imponerlo por la fuerza total entre 1923 y 1932, en lo que el régimen llamó la pacificación de Libia. Durante esa campaña, el fascismo abandonó cualquier apariencia civilizadora. Se introdujeron leyes étnicas que prohibían, por ejemplo, el matrimonio entre italianos y árabes o bereberes, se promovió el asentamiento de colonos italianos y se desplegó una guerra feroz contra la resistencia local. Hubo uso de armas químicas, asesinatos masivos, desplazamientos forzados y un sistema de campos de concentración que permitió encerrar, quebrar y desarraigar a comunidades enteras. Decenas de miles de libios murieron, y esa cifra por sí sola debería bastar para desterrar la imagen blanda o folclórica que a veces se proyecta sobre el fascismo italiano. Lo ocurrido en Libia importa mucho porque desmonta una de las falsedades más cómodas sobre Mussolini. A veces se lo presenta como un autoritario teatral, menos fanático que Hitler y más preocupado por el espectáculo que por el exterminio. Pero el régimen fascista italiano practicó en África políticas de deportación, concentración y aniquilación mucho antes de que la Segunda Guerra Mundial llevara a Europa a su fase más oscura. No era una dictadura pintoresca. Era un Estado imperial dispuesto a matar en gran escala cuando sus ambiciones tropezaban con pueblos considerados inferiores. La visión racial de Mussolini no era idéntica a la del nazismo, pero eso no la vuelve inocua. Él no compartía del todo la obsesión alemana por una jerarquía racial perfectamente sistematizada entre pueblos europeos, y llegó a burlarse en ocasiones de ciertas fantasías sobre la pureza de raza en una Europa profundamente mezclada por siglos de historia. Sin embargo, aceptaba sin problema la idea de que algunos pueblos, especialmente los eslavos y con mucha más claridad los pueblos negros, eran distintos y podían ser dominados, desplazados o tratados con brutalidad colonial. Su racismo no era menos real por ser menos doctrinario. Era más práctico, más imperial y suficientemente cruel para justificar campañas de limpieza y sometimiento. Una vez completada la conquista efectiva de Libia, Mussolini dirigió la mirada hacia el Cuerno de África. Italia ya poseía Eritrea y Somalia italiana, pero entre ambas seguía existiendo un obstáculo intolerable para sus sueños imperiales, el Imperio Etíope, también conocido como Abisinia, uno de los pocos estados africanos que habían logrado resistir la colonización europea del periodo anterior. Para el fascismo, Etiopía representaba a la vez una humillación pendiente y una oportunidad histórica. La humillación venía de lejos. Italia recordaba todavía la derrota de Adwa a fines del siglo XIX, cuando los etíopes habían frenado una invasión italiana, y Mussolini entendió que conquistar Etiopía no solo ampliaría el imperio, sino que también serviría como venganza simbólica y como prueba de que el nuevo régimen estaba corrigiendo las debilidades del viejo Estado liberal. La invasión comenzó en octubre de 1935 y fue emprendida con una despreocupación casi total hacia el derecho internacional y hacia la posible reacción de la comunidad internacional. Esa despreocupación no era casual. Mussolini había comprendido que el orden internacional de entreguerras era más débil de lo que fingía ser. La guerra de Etiopía se prolongó hasta la primavera de 1937 y dejó una estela de atrocidades. Las fuerzas italianas utilizaron gas mostaza, participaron en masacres de civiles y desarrollaron una campaña que reveló no solo la violencia del proyecto fascista, sino también la fragilidad militar de Italia cuando la conquista no se resolvía con propaganda, desfiles y superioridad tecnológica inmediata. Aunque Etiopía terminó siendo ocupada, la campaña mostró una maquinaria militar menos brillante de lo que proclamaba el régimen y una disposición total a compensar sus debilidades con métodos criminales. La invasión también hirió de muerte a la Sociedad de Naciones. Si una potencia podía lanzar una guerra de conquista, utilizar armas prohibidas y salir adelante con consecuencias limitadas, entonces el supuesto sistema internacional de garantías mutuas quedaba desenmascarado como un edificio hueco. Mussolini no solo conquistaba territorio. También contribuía a destruir el poco prestigio que aún conservaba el orden surgido después de la Primera Guerra Mundial. En el plano interno, Etiopía fue explotada como una fiesta de gloria nacional. El régimen presentó la conquista como prueba definitiva de la vitalidad fascista, como confirmación de que Italia había vuelto a ser una potencia imperial capaz de imponer su voluntad en África.
Pero ese entusiasmo ocultaba una verdad moral miserable, que la supuesta grandeza italiana estaba siendo comprada con gas, campos, ejecuciones y terror sobre una población africana convertida en material desechable para la propaganda del Duce. La cuestión racial se volvió todavía más visible en esta etapa. Mussolini podía haber sido menos obsesivamente antisemita que Hitler durante buena parte de los años 20 y de los primeros años 30, e incluso había elogiado en el pasado la contribución de los judíos italianos a la guerra de 1915 a 1918. Pero eso no significa que su régimen careciera de una jerarquía racial efectiva. En el mundo colonial, y especialmente frente a poblaciones negras, el fascismo actuó con una violencia abiertamente racista, y cuando más tarde se acercó a Alemania adoptó también políticas antisemitas que mostraron hasta qué punto sus aparentes matices podían evaporarse cuando la alianza política lo exigía. Mientras tanto, Mussolini intervenía también en otra guerra que iba a cambiar Europa. En el verano de 1936 estalló la Guerra Civil Española tras el fracaso parcial de un golpe militar, y el país cayó en una lucha feroz entre el bando nacionalista de Franco y el bando republicano, dentro del cual actuaban socialistas, comunistas, anarquistas y otras fuerzas de izquierda. No se trató de una confrontación simple entre democracia y tiranía, porque en aquel conflicto también convivían proyectos revolucionarios, impulsos autoritarios y una violencia ideológica que desbordó a ambos bandos. Mussolini intervino en favor de Franco porque veía en España una pieza estratégica para ampliar la influencia de los regímenes autoritarios en el Mediterráneo y para reforzar un frente político hostil al comunismo. La ayuda italiana a Franco no fue simbólica. La Marina italiana participó de forma importante en la ruptura del bloqueo republicano sobre territorios nacionalistas, y el Corpo Truppe Volontarie llegó a reunir decenas de miles de hombres al servicio de la causa franquista. Mussolini estaba utilizando soldados, recursos y prestigio italiano para apuntalar otra experiencia autoritaria fuera de sus fronteras. No se trataba solo de simpatía ideológica. Era una apuesta estratégica por extender el ecosistema político del fascismo en Europa occidental. La Guerra Española fue también el escenario en el que la relación entre Mussolini y Hitler se volvió más estrecha. Ambos apoyaron a Franco y fueron descubriendo que sus regímenes, aunque no idénticos, podían colaborar con eficacia en la destrucción del orden europeo existente. Sin embargo, conviene no simplificar demasiado esa relación. Mussolini no había sido desde el principio un aliado natural de Hitler. Durante buena parte de los años 30 miró a la Alemania nazi con cautela. Una de las razones centrales era Austria, porque el expansionismo alemán sobre ese país chocaba con intereses italianos en la región alpina y con la preocupación de Roma por proteger su posición en el Tirol del Sur. Durante un tiempo, Mussolini incluso respaldó al gobierno austríaco frente a la presión nazi. Esa distancia inicial muestra que el acercamiento entre ambos dictadores no fue fruto de afinidad automática, sino de conveniencia progresiva. El giro se produjo sobre todo a partir de 1937. Aislado por su aventura etíope, necesitado de apoyos internacionales y ya implicado junto a Alemania en España, Mussolini fue aceptando gradualmente una asociación más estrecha con Hitler. A cambio de ciertas garantías sobre las fronteras alpinas, dejó de oponerse de forma seria a la anexión alemana de Austria, que finalmente se consumó en marzo de 1938. Con ese paso, el antiguo recelo italiano frente al expansionismo alemán quedó subordinado a una nueva lógica de bloque autoritario. En la conferencia de Múnich de ese mismo año, Mussolini desempeñó un papel relevante y actuó como una ayuda discreta para Hitler en la cuestión de los Sudetes. No fue todavía una subordinación absoluta, pero sí una señal muy clara de hacia dónde se movía la relación. La asociación entre ambos dictadores se estaba haciendo cada vez más orgánica, aunque sus temperamentos fueran muy distintos y aunque Mussolini encontrara tediosas ciertas obsesiones raciales del nazismo. La moral, por supuesto, no jugaba ningún papel en esas reservas. Si algo le molestaba, no era la brutalidad de Hitler, sino el modo específico en que esa brutalidad se articulaba. Es importante detenerse aquí para no caer en caricaturas. Mussolini no fue un simple payaso autoritario eclipsado por Hitler. Era un hombre inteligente, culto en varios aspectos, capaz de escribir, leer y teorizar, y precisamente por eso resulta todavía más repulsivo, porque utilizó esa inteligencia para construir uno de los sistemas políticos más tóxicos de la Europa contemporánea. Su falta de escrúpulos no nacía de la ignorancia. Nacía de una decisión consciente de poner talento, energía y retórica al servicio de la dominación. En mayo de 1939,
Italia y Alemania firmaron el Pacto de Acero, una alianza política y militar que acercaba aún más a ambos regímenes. Pero cuando comenzó la Segunda Guerra Mundial, Mussolini no entró de inmediato en ella, pese a ese acuerdo. Prefirió esperar y observar, animado también por las reservas del rey Víctor Manuel III y de varios dirigentes italianos, que conocían mejor que la propaganda las carencias materiales del país. Ese retraso revela algo importante, que incluso Mussolini entendía que su régimen estaba mejor preparado para posar como imperio que para comportarse realmente como uno en una guerra continental. Sin embargo, cuando Alemania encadenó sus victorias relámpago en el norte y el oeste de Europa y Francia parecía al borde del colapso, la tentación fue irresistible. El 10 de junio de 1940 Mussolini declaró la guerra a Francia y al Reino Unido, convencido de que todavía estaba a tiempo de sumarse al festín y de reclamar una parte de la victoria sin haber cargado con el costo inicial de la contienda. Fue una decisión oportunista hasta el extremo, la de un dirigente que quería sentarse a la mesa de los vencedores sin haber demostrado antes más que ambición, propaganda y violencia colonial. Mussolini soñaba entonces con recomponer un gran dominio italiano sobre el Mediterráneo. Hablaba del tercer y cuarto litoral, lo mismo ocurrió en los Balcanes. La invasión de Grecia, lanzada con arrogancia, resultó un desastre y obligó a los alemanes a intervenir para evitar un fracaso aún mayor, mientras las operaciones posteriores en Yugoslavia y otras zonas confirmaban que Italia ya no actuaba como socio fuerte del eje, sino como un aliado torpe cuyas ambiciones superaban de manera grotesca sus medios. El Duce había querido entrar en la guerra para recoger botín rápido y sentarse a la mesa de los vencedores. En cambio, fue arrastrando a Italia hacia una dependencia cada vez más humillante de Berlín. A medida que avanzaba la guerra, el precio interno también crecía. El régimen que durante años había vendido orden, vitalidad y confianza empezó a ofrecer racionamiento, desgaste, luto, bombardeos y una sensación cada vez más clara de que el país estaba pagando con sangre las fantasías imperiales de un hombre incapaz de medir sus propias limitaciones. Mussolini había prometido restaurar la grandeza italiana, pero estaba dejando al descubierto algo mucho más crudo, que el fascismo sabía excitar a las masas y domesticar la opinión, pero no sabía proteger a la nación que decía encarnar. En ese deterioro, la relación con Hitler se volvió todavía más asimétrica. El fundador del fascismo europeo, el hombre que años antes había parecido marcar el ritmo de la política autoritaria en el continente, fue quedando reducido a un socio subordinado dentro de una alianza que ya favorecía claramente a Alemania. El destino de Italia empezó a depender de decisiones tomadas fuera de Roma, y esa degradación tenía una ironía cruel, porque el régimen que tanto había hablado de soberanía, vigor nacional y orgullo histórico terminaba atando su supervivencia a una potencia extranjera aún más despiadada. Hacia 1943, el edificio se estaba resquebrajando. Las derrotas militares, el colapso de las posiciones italianas en África y la presión aliada sobre el Mediterráneo convirtieron la guerra en una experiencia imposible de maquillar mediante propaganda. Ya no bastaban los balcones, ni los uniformes, ni los viejos símbolos romanos, porque la realidad había comenzado a humillar al fascismo delante de todo el país. La invasión aliada de Sicilia agravó la crisis hasta volverla insoportable para parte de la propia élite fascista. Durante años, muchos hombres del régimen habían acompañado a Mussolini por convicción, por oportunismo o por simple cobardía, pero ahora empezaban a entender que seguir atados a él podía significar hundirse con un proyecto que ya no prometía grandeza, sino ruina. No fue un despertar moral admirable. Fue, en gran medida, un movimiento de supervivencia dentro de una estructura que había dejado de parecer invencible. Entonces llegó el golpe interno que habría parecido imposible en la época de máximo culto al Duce. En julio de 1943, el Gran Consejo Fascista votó contra Mussolini, y poco después el rey Víctor Manuel III lo destituyó y ordenó su arresto. El hombre que se había presentado durante 2 décadas como encarnación de la nación caía no en una última escena heroica, sino en medio del derrumbe de su propio sistema, abandonado por parte de quienes habían servido fielmente a su ascenso mientras éste parecía útil. Ese momento reveló una verdad que la propaganda había ocultado durante años. El poder de Mussolini, aunque enorme, no era mágico ni absoluto, y dependía también del cálculo de la monarquía, del ejército, de las élites y de una red de complicidades que podía girar en su contra cuando el costo de sostenerlo resultaba demasiado alto. El fascismo había enseñado a Italia a adorar al líder, pero esa adoración convivía con una estructura vieja que, en la hora del desastre, prefirió sacrificarlo antes que caer junto a él.
Tras la caída de Mussolini, el mariscal Badoglio asumió el gobierno y el nuevo poder italiano empezó a buscar una salida del conflicto. Sin embargo, la guerra no se detuvo ni se simplificó, porque Alemania no estaba dispuesta a perder Italia sin convertir antes la península en otro campo de batalla decisivo. Cuando el armisticio italiano se hizo público en septiembre, los alemanes actuaron con rapidez, ocuparon gran parte del país y transformaron el derrumbe fascista en una crisis todavía más violenta y más compleja. Mussolini, entretanto, fue rescatado por fuerzas alemanas en una operación espectacular que tenía tanto valor militar como propagandístico. Hitler no quería solo salvar a un aliado personal. Quería conservar en el norte de Italia una fachada política fascista que legitimara la ocupación alemana y evitara que la caída del Duce pareciera el final limpio de una era. De ese rescate nació la última y más degradada fase de la vida de Mussolini. A partir de entonces encabezó la llamada República Social Italiana, conocida comúnmente como la República de Salo. El nombre podía sugerir continuidad estatal, pero en realidad aquello fue un régimen títere, sostenido por la fuerza alemana y sin la autonomía real que Mussolini había fingido defender toda su carrera. El dictador que había prometido devolver a Italia su grandeza acabó convertido en administrador de un pedazo mutilado del país, bajo protección extranjera, en un experimento terminal de violencia, venganza y obediencia forzada. La República de Salo mostró al fascismo en su forma más desnuda. Ya no podía apoyarse en la ilusión de prosperidad, ni en la seducción de los años de ascenso, ni en la apariencia de estabilidad que había fascinado a algunos observadores extranjeros durante los años 20 y parte de los 30. Lo que quedaba era un aparato endurecido, dependiente de los nazis, enfrentado a partisanos, consumido por la guerra civil y entregado a una lógica cada vez más cruda de represión y castigo. Si estás disfrutando este vídeo, apóyame con tu like y tu suscripción. Y si quieres apoyar de una manera más directa todo el trabajo que hay detrás de contenidos como este, puedes enviarme un super chat. De verdad ayudas a que este canal siga creciendo. En esa etapa final, la máscara de modernizador nacional cayó casi por completo. Mussolini aparecía ya no como fundador de un orden nuevo, sino como rehén político de Hitler y como figura agotada que intentaba seguir hablando el lenguaje de la revolución fascista cuando el país se desangraba entre ocupación, resistencia y represalias. El fascismo italiano, que había nacido glorificando la acción, la juventud y el impulso histórico, terminaba convertido en un régimen de cadáveres, ruinas y subordinación extranjera. También fue en esos años cuando la cercanía con el nazismo mostró sus consecuencias más repugnantes en el terreno racial y represivo. El régimen fascista italiano, que había endurecido su perfil antisemita en la segunda mitad de los años 30 al compás de la Alianza Alemana, quedó aún más implicado en la persecución bajo condiciones de ocupación y guerra total. Esa evolución confirmó algo que a veces se intenta negar, que Mussolini no era un autoritario moderado desviado al final por Hitler, sino un oportunista sin principios firmes, perfectamente capaz de radicalizar la persecución cuando el contexto político y la alianza estratégica lo empujaban en esa dirección. Mientras tanto, en el terreno militar, la situación de la República de Salo era cada vez más desesperada. Los aliados avanzaban lentamente por la península, la resistencia partisana crecía y la presencia alemana convertía al norte de Italia en una zona donde la guerra regular, la ocupación y la violencia interna se mezclaban de forma brutal. Ya no había espacio para el mito del Duce infalible. Solo quedaba la inercia sangrienta de un sistema que había perdido toda legitimidad salvo la que podía arrancar a través del terror. Mussolini mismo parecía una sombra del hombre que había dominado los balcones y los periódicos. La energía teatral seguía apareciendo por momentos, pero el contexto lo había reducido a una figura envejecida, cercada y cada vez menos creíble incluso para quienes todavía obedecían por miedo o por costumbre. El fundador del fascismo europeo terminaba sus días no como conquistador de un nuevo orden, sino como pieza secundaria dentro del derrumbe del eje. A medida que la derrota alemana se volvió inevitable, el destino de Mussolini quedó prácticamente sellado. Ya no podía restaurar el viejo prestigio, ni negociar desde una posición de fuerza, ni reinventarse como simple patriota traicionado por Hitler, porque su responsabilidad en la destrucción de Italia era demasiado evidente. Había llevado al país desde la violencia paramilitar de la posguerra hasta una guerra desastrosa, desde la propaganda del renacimiento nacional hasta la realidad de la ocupación y la guerra civil. En abril de 1945 intentó huir hacia el norte cuando el colapso final del eje en Italia era ya inminente. Pero aquella fuga no tenía nada de retirada estratégica ni de último acto de dignidad.
Era el movimiento desesperado de un hombre que había exigido entrega absoluta a millones y que, llegado el final, trataba simplemente de escapar al juicio de la historia y al castigo inmediato de sus enemigos. Fue capturado por partisanos italianos, cerca del lago de Como cuando intentaba mezclarse con una columna alemana en retirada. Poco después fue ejecutado junto a Clara Petacci, y así terminó el hombre que había querido convertirse en destino de Italia. Su final fue violento, rápido y despojado de toda grandeza, una caída brutal que contrastaba con décadas de teatralidad, culto personal y escenificación heroica. Después de la ejecución, los cuerpos fueron llevados a Milán y expuestos públicamente. Aquella escena fue feroz y degradante, pero también cargada de simbolismo histórico, porque mostraba hasta qué punto el dictador que había exigido veneración total había terminado convertido en objeto de odio, escarnio y furia popular. La multitud no veía ya al conductor de la nación. Veía al hombre que había arrastrado al país hacia la represión, la mentira, el imperio criminal y la guerra catastrófica. Ese final no convierte a Mussolini en mártir de nada. Lo convierte, más bien, en ejemplo extremo de una verdad política incómoda, que los regímenes fundados en el culto a la fuerza suelen terminar atrapados por la misma violencia que glorificaron cuando parecía útil. Durante años el fascismo enseñó que la dureza era virtud, que el enemigo debía ser aplastado y que la nación se realizaba en la obediencia al líder. Al final, esa lógica no produjo grandeza perdurable, sino devastación y un cadáver colgado como emblema del fracaso. Sin embargo, detenerse solo en la forma dramática de su muerte sería demasiado fácil. El problema más profundo no fue cómo terminó Mussolini, sino todo lo que alcanzó a construir antes de terminar así. Fue el fundador del primer régimen fascista que tomó el poder en Europa, un creador de métodos que otros copiarían, desde la policía política y el partido único hasta el culto moderno a la personalidad y la militarización simbólica de la vida civil. También fue uno de los grandes responsables de haber enseñado al continente que un movimiento podía destruir una democracia no necesariamente entrando desde fuera, sino vaciándola desde dentro, usando leyes, miedo, propaganda, pactos con élites conservadoras y violencia selectiva. Su carrera demostró que la barbarie política moderna no siempre se presenta primero como barbarie abierta. A menudo se presenta como orden, como energía, como unidad nacional, como corrección viril de un sistema supuestamente decadente. Esa es una de las razones por las que su legado sigue siendo peligroso. No porque su figura merezca ninguna rehabilitación seria, sino porque muchas de las técnicas que ayudó a perfeccionar sobrevivieron a su muerte y reaparecieron en distintos contextos, a veces con otros uniformes, otros símbolos y otras excusas. Mussolini enseñó que el resentimiento nacional podía convertirse en religión política, que la violencia podía venderse como regeneración y que una sociedad cansada podía aceptar la pérdida de la libertad si alguien le prometía orgullo, orden y enemigos bien señalados. Incluso su aparente complejidad intelectual no lo absuelve en nada. Al contrario, lo condena más. No fue un bruto sin ideas que cayó por accidente en la historia, sino un hombre inteligente, lector, escritor, capaz de comprender bastante bien el mundo en que vivía y de usar esa comprensión para diseñar un sistema de dominación profundamente inmoral. Su inteligencia no frenó su brutalidad. La hizo más eficaz. Por eso reducirlo a caricatura resulta engañoso. Si se lo convierte solo en bufón, en actor ridículo o en precursor eclipsado por Hitler, se pierde de vista lo más inquietante, que fue exactamente lo bastante inteligente como para ser enormemente peligroso, exactamente lo bastante moderno como para captar el poder de la propaganda y exactamente lo bastante inescrupuloso como para convertir una crisis nacional en una dictadura expansiva y criminal. El fascismo italiano no fue un accidente pintoresco de entreguerras. Fue una advertencia histórica de primer orden. Y así queda Mussolini en la historia. No como restaurador de Italia, ni como genio de Estado, ni como simple sombra previa al nazismo, sino como el fundador de una política de masas basada en obediencia, violencia, mentira organizada y mitología nacional convertida en arma. Un hombre que prometió renacimiento y dejó ruina. Un dictador que habló sin descanso de fuerza, pero condujo a su país a la dependencia. Un constructor de imperio que terminó huyendo. Y una figura cuya vida demuestra hasta qué punto la ambición, cuando se une al resentimiento colectivo y a la cobardía de las instituciones, puede arrastrar a una nación entera hacia una catástrofe de la que después solo quedan escombros, vergüenza y memoria.